mis hermanos y regresamos comentándole todo lo que había sucedido en aquel tiempo. Entonces él me ponía entre la espada y la pared y yo me sentía de una manera u otra, yo me sentía también cristiana que yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué mi esposo está cayendo en infidelidad? Eran maltratos físicos, maltratos verbales, y lo que más me dolían eran esos maltratos verbales que eran mutuamente. Yo decía, yo me siento pura, yo me siento limpia, yo estoy en la iglesia, yo estoy buscando de Dios, pero el transcurrir y estar en este proceso me di cuenta que muchas veces estamos dentro de la iglesia sentados, pero estamos vacíos por dentro, que no estamos haciendo la verdadera voluntad de Dios y no estamos llevando la palabra como debe ser. Una cosa es decirlo de la boca para afuera. Yo en este transcurso de los 16 años he comprendido que vivir en Cristo es totalmente distinto a estar sentado en una iglesia. En ese tiempo, cuando estábamos pasando la situación, me recuerdo que a nivel financiero a veces no tenía así comida y aquel viejo hombre me decía, dile a tu Dios que te dé que comer. Y un día el Señor siempre hacía de sus maravillas y de sus milagros, y yo le decía, Señor, yo dependo de ti, yo no dependo del hombre, yo dependo de ti. Pero todavía sentía, a pesar de que yo veía esos milagros en mi vida, yo sentía ese vacío por dentro. No estaba completamente confiando que Dios iba a restaurar mi matrimonio. No estaba confiando. Yo decía, bueno, me quedaré sola, y siempre leía Isaías cuando decía, eres la esposa abandonada en tu juventud. Mi esposo, cuando llegaba a mi casa, yo lo recibía porque yo decía, el Señor lo va a restaurar. Y cuando él estaba durmiendo, yo le ministraba. Yo, cuando empecé a comprender un poco más la palabra y a vivirla, yo decía, yo tengo que ganar este hombre para Cristo. Entonces, a medida que yo siempre quería como contarle a los demás, no sé si tú recuerdas, a los hermanos, malponer a mi esposo y dármela yo totalmente de víctima, y él me hizo y no sé qué más, y yo nunca decía, yo le hice. Un matrimonio es de dos. ¿Qué es lo que está fallando dentro del matrimonio? Nunca me sentaba a hablar. Y recuerdo que una vez una hermana, yo creo que era fuera de Venezuela, pues nosotros somos venezolanos, y yo empecé a contarle y a decirle, y él me hizo y me trata de esta manera, y fíjate que tiene a otra persona y no, él es mi pacto, y no. Entonces yo quería desahogarme en ese momento, pero yo también quería juzgarlo. Siendo cristiana, lo estaba juzgando de una manera que yo, en vez de atraerlo a los pies de Cristo, yo lo estaba alejando. Y esa hermana me dio un parado y me dijo, un momento, ¿qué estás haciendo tú también mal dentro de tu matrimonio? Porque no todo va a ser a causa de él. Tú también estás haciendo algo mal. O sea, ya me dio a entender que ya yo no tenía que hablar mal de mi esposo en ese momento y mal ponerlo, sino que mi pelea y mi batalla era espiritual. Entonces, cuando él llegaba, ya yo comencé a tratarlo de manera diferente, que no era tan diferente, sino que hoy en día entiendo que era solo algo pequeño para lo que Dios me iba a enseñar en estos tiempos. Entonces, y yo le decía, ven, vamos a hablar, vamos a ser amigos. Entonces, y yo por dentro con ese dolor en mi corazón, porque yo quería que mi matrimonio se restaurara, pero para beneficio mío. En ese instante yo me di cuenta que yo no estaba buscando la salvación del alma de mi esposo. Yo no estaba buscando la misericordia de mi esposo. Yo estaba buscando, era como quien dice por ahí, el interés de tener algo que yo anhelaba, que era un papá, una mamá, un hijo en la iglesia, que todos nos vieran bien, yo ser plenamente feliz. Pero yo sabía lo que mi esposo estaba pasando, yo sabía lo que mi esposo estaba pensando. Yo acaso pensaba en él, hasta que el Señor me hizo entender que mi oración debía cambiar, y la oración debería ser, Señor, ten misericordia de esa alma, porque aparte de ser mi esposo, mi pacto, aquel hombre donde dijiste en tu palabra que dice, lo que Dios unió no lo separe el hombre, él es tu hijo.
Él es tu hijo, tú le amas más a Él que yo le puedo amar a Él. Y cuando yo comencé a cambiar mi oración, definitivamente comenzó todo a cambiar en la vida de él. Él estaba fuera de mi casa, yo ya vivía sola con mi hijo. ¿Y qué fue lo que ya yo estoy contando mi parte? Y ahorita vamos a un pequeño espacio, un corte, y él va a venir a contar su parte, porque es muy importante que los hombres también escuchen, que también necesitan de la palabra del Señor, que también necesitan ser escuchados. Y mujer, a veces nos afanamos porque queremos las cosas para allá, y el Señor en ese proceso también te está edificando y te está enseñando que no son con tus fuerzas, es con las fuerzas del Señor.